grandes cómicos han estado en la historia y que tristemente se han venido olvidando en la mente de las personas. Podríamos hablar de Clavillazo, podríamos hablar Viruti Capulina, podríamos hablar de Mario Moreno Cantinflas. Él nace en 1911 y muere en el año de 1993. Él estaría cumpliendo, para que tengan una idea, más de 100 años de vida. Es increíble a veces cómo suceden las cosas. Hablar, por ejemplo, de Mario Moreno Cantinflas no nada más es hablar de lo que fue como cómico. Hay un gran misterio que envuelve su vida. Por ejemplo, se decía que él tenía escondido a Pedro Infante. Fíjense qué curioso. Un detalle maravilloso que hizo él fue la Asociación Nacional de Actores. Y a su vez, en alguna ocasión, cuando vio a un gran actor pidiendo limosna, se sorprendió tanto y se dio cuenta qué tan injusta a veces es la vida, que grandes personajes que han dejado su vida en el cine, teatro y televisión y en otros lados del espectáculo, terminaban en la calle, creando así la famosa Casa del Actor, en donde uno al llegar se van a encontrar que don Mario Moreno Cantinflas está presente aún ahí en la famosa Casa del Actor. Pero regresando un poco a esto, se dice que él tenía escondido a Pedro Infante, que Pedro Infante no murió. Ha habido una gran incógnita entre las muertes de los famosos. Por ejemplo, Elvis Presley, que en lo particular para mí no murió. ¿Por qué digo que no murió? Les voy a poner esta comparativa. Ven ustedes la fotografía de Elvis Presley en el ataúd. Y ahora observen la fotografía de la última presentación de Elvis Presley. ¿Creen ustedes que haya bajado más de 30 kilos en el ataúd? O sea, en esos minutos. Ahí tienen la comparativa. Les voy a poner otro ejemplo. Elvis Aaron Presley se escribía con una A. Observen ustedes ahora la lápida de su sepulcro. Ahí la pueden observar. Tiene dos As en lugar de una. Quiere decir que legalmente no es la misma persona. Y a la fecha de hoy, increíblemente no se ha cobrado el seguro de vida de Elvis Presley. Con esto les puedo demostrar que investigando un poco, podemos saber la realidad o la verdad de muchos aspectos que valen la pena. ¿Sabías tú, por ejemplo, que Elvis Presley perteneció a la policía secreta de Estados Unidos? O sea, era un agente encubierto en lo que eran las drogas. Pero regresemos un poquito. Estamos hablando del gran Mario Moreno Cantinflas. Él tenía una hacienda olvidada, enorme. Pero lo más increíble, jamás se salieron de ahí sus espíritus. Mario Moreno Cantinflas. En su juventud, no nada más fue bolero, lanzallamas, peluquero, cartero, bolero y sobre todo, matador de toros. Cantinflas, toda una historia, toda una leyenda, pero aún más, sus fantasmas. Y la muerte de este toro se la brindo a usted, por usted y por la Virgencita de Guadalupe, palabra de Dios. Más adelante, investigación especial en la ex hacienda de Cantinflas. ¿Sabías que su primer éxito fue Ahí está el detalle?
pero las 45 películas restantes rompieron récords de taquilla. Y durante todas sus décadas, que fueron 3, fue uno de los personajes más importantes en la comedia mexicana. Pues fue una injusticia. ¿Por qué? ¿Usted cree que va a manifestarla y a recibir alambiques y a recibir inspectores y a llevar el libro? Por eso era clandestina. Como quien dice que no se sepa. Ajá, ¿no? La hacienda de Mario Moreno Cantinflas es uno de los lugares más embrujados dentro de la famosa Huasteca Potosina. Un lugar verdaderamente enigmático, lleno de misterio y sobre todo de sus pequeños detalles. Por ejemplo, aquí veamos la hacienda desde la parte de arriba y que corresponde a ese círculo, a un ruedo taurino. Mario Moreno Cantinflas era un gran torero, aunque su línea era dentro de la comicidad, pero un gran taurino al fin. Vean ustedes todo lo que fue la famosa hacienda. Vuelvo a repetir, aquí hay 2 formas de llegar. Una es por carretera y otra es por lancha, según las condiciones en las que se pudiese presentar. El lugar es majestuoso. Actualmente ya han pintado la parte de enfrente, ahí lo pueden ver ustedes. Pero esto tiene muy poco, esto lo están haciendo los lugareños con intención de jalar visitas y poder de alguna forma ir sobreviviendo. Esta fotografía es muy interesante, vean ustedes el mismo Mario Moreno Cantinflas llevando todo lo que era el material para construir esta hacienda. Esta lancha también es muy interesante porque es la forma en cómo él llegaba a su hacienda a través de otro lugar. Así es que yo preferí, en lo particular, irme sobre lo que sería la travesía del famoso río, mientras mi gente llegaría a través de las camionetas, obviamente por otro lado. Vean qué interesante. Aquí estamos aventando la lancha y bueno, pues ahí les voy. Así cada uno de nuestro equipo se fue aventando a ese lugar y empezamos a recorrer el mismo lugar que el señor Mario Moreno Cantinflas empezó a recorrer. Y ahí traíamos un guía. Lo que pasa es que estos lugares tienen muchos riachuelos que te pueden llevar hacia otros lados. Hay que tener cuidado. Pero es un lugar maravilloso. Huasteca Potosina es un lugar que recomiendo porque no nada más tiene misticismos, tiene toda una historia. Así pasaban los carros, anteriormente el famoso río. Ahora ya hay un pequeño puente, pero no deja de quitarle el misticismo y sobre todo el misterio al lugar. Dentro de mi cabeza corría la pregunta, ¿existirá algo ahí? Aquí pueden ver fotografías de antes y después. Aquí, por ejemplo, vean ustedes el ruedo, la Casa Blanca. Era absolutamente majestuoso verlo, pero increíblemente también muy triste el poder ver cómo estaba en la actualidad. Vean ustedes. Yo creo que si Mario Moreno Cantinflas viera esto, se moriría otra vez. Sus caballerizas majestuosas, llenas de caballos pura sangre, y vean ustedes cómo se encuentra en la actualidad, hecho pedazos. La campana con la que llamaba a todos para comer aún sigue ahí. Esta era la alberca con sus famosos detalles taurinos. Vean ustedes. Imagínense todo lo que llegó a suceder ahí. Pero bueno, la alberca también es una de las cosas más bellas que existió en este lugar y que el día de hoy pues se encuentra básicamente destruida y echada a perder. Aquí la pueden ver ustedes y admirar lo que pudo haber sido una de las cosas más bonitas de la hacienda, pero sobre todo imagínense toda la gente que estuvo aquí, porque estamos hablando de la época de oro del cine nacional. A un lado izquierdo se encuentra el famoso pozo con 5 bungalows, los cuales albergaban a sus invitados. Este pozo sigue ahí y los bungalows están
pues básicamente ocupados por la gente del lugar. Esta parte del fondo, la que ven ustedes ahí, esa Casa Blanca, tiene una historia también muy particular. Se dice que ahí escondió Mario Moreno Cantinflas a Pedro Infante. Sigamos aquí con la famosa alberca. Ahí pudieron ver imágenes y fotografías de cómo era antes. Y bueno, recorrerla definitivamente me llega a la mente todo lo que pudo haber sido, todas las fiestas, todo lo que sucedió dentro de este famoso lugar. Esta es la parte de atrás de la hacienda, totalmente destruida, que nos da directamente a lo que sería la alberca y posteriormente a lo que sería el ruedo, donde estaría ahí también su ganado. Hay que recordar que llegó un momento en que Mario Moreno Cantinflas también era ganadero. Y imagínense ustedes todo lo que sucedió dentro de este ruedo. La parte profunda, se supone que los lugareños queman todo esto con la intención de ahuyentar a los malos espíritus, sobre todo a los nahuales y a las brujas. Regresando con el famoso ruedo, vean ustedes lo que eran las escaleras, las famosas bancas donde se sentaban todos a ver torear al señor Cantinflas. Pues básicamente de ahí ya nada más nos queda el recuerdo, algunos pequeños detalles que todavía viven, pero no se ha perdido lo que era el corazón de esta hacienda. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. Como te darás cuenta, hemos caminado entre las ruinas de la famosa casa de Mario Moreno Cantinflas. Te he presentado algo extraordinario, algo que estaba perdido ahí, en la Huasteca Potosina. Sin embargo, como datos muy curiosos, ¿tú sabías que Mario Moreno Cantinflas fue bolero, torero, boxeador? Fue una gran cantidad de cosas, a lo que podríamos llamarle en México el famoso mil usos. Pero esto no termina aquí, todavía falta más. Así es que no te retires de ahí, de tu televisor, porque viene lo más interesante. Nos habían comentado la gente de los alrededores que vivía aquí en la ex hacienda, que más o menos como a esta hora, 6 y media, 7 de la noche, era cuando veían ellos una silueta caminar arriba de la ex hacienda o en los alrededores de la ex hacienda. Nosotros preguntándoles que cómo era esa silueta que veían, nos comentaban ellos que era una silueta que se veía como de color blanco. Nos dijeron que habían venido unos turistas y ya de cuenta que pues, su carrito estaba polveado y así, y encontraron unas manitas en el carro así como si fueran, pues no de este planeta, porque no eran como manos de animales, ni de humanos. Es donde almacenaban el agua. También dicen que tenía un cocodrilo, pero yo digo que era más para almacenar el agua que estaba para la alberca o para la casa. Pero la parte donde vi fue aquí, estaba la persona, o lo que haya sido, estaba como así. Y también en la parte de adentro, de las escaleras, muchos niños riéndose, pero pues no había nadie, estaba sola la casa. Aquí hay muchas historias que contar. Y como le digo, yo no le estoy echando mentiras. Una tía de mi esposo, ahí se vino a vivir. Y ya en la noche, verdad que uno recoge todo. Y ella dejaba todo en la mesa y nomás de repente se veía que caían los trastes hacia el piso. Y ¡ay, anda un gato o el perro! Ya venían a la carrera. Y nada. Y nosotros, como aquí es en laguna, todo aquí, cuando es mucha el agua, nosotros nos vamos allá a la casa grande. Y ya de ahí oíamos como cadenas, como que arrastraban cadenas de los escalones, de las escaleras para abajo. Más adelante, el fantasma de Cantinflas se manifiesta. ¿Sabías que la película que se grabó en Hollywood, La Vuelta al Mundo en 80 días,
Cantinflas se había negado a grabarla. Posteriormente fue convencido, creando así uno de sus mayores éxitos musicales. It's a wonderful world if you'll only take the time to go around it. Are you formally challenging me to undertake a journey around the world in 80 days? I say this is absurd. Gentlemen, I have on deposit at Barings Bank the sum of £20,000, and I'm willing to wager any or all of it upon the same contention. Namely, that I can complete a tour of the world in 80 days. Michael Toms, around the world in 80 days. We make all the stops. 2 oceans. 5 seas. 8 ways to travel. 16 countries. 48 fantastic stars and 52 Best Picture awards. I'm in pursuit of a very cunning, very slippery criminal. Who? Phileas Fogg, Esquire of Savile Row, London. Pile everything that will burn into the stokehold. Decks, masts, everything, including the lifeboats. Getting there is all the fun. Take her along. Take everybody along. Every seat is first class, and we've got enough seats for everybody. Después de haber revisado toda la hacienda de Cantinflas, aquí pudimos encontrar la primera presencia paranormal. Observen ustedes. En este cuadro se ve perfectamente cómo pasa una persona. Y después, ya en la hacienda tal como es, encontramos todo y tal como lo había dejado el señor Mario Moreno Cantinflas. Esta es la estancia de lo que era la hacienda, unas escaleras de un lado derecho y del lado izquierdo. Ya los lugareños la habían pintado un poco, la habían restaurado con la intención de que se hiciera un lugar turístico para poder tener recursos ellos mismos y poder seguir viviendo ahí. Hay que recordar que esta hacienda quedó total y absolutamente destruida. No existía esto que ustedes están viendo. Es increíble cómo un legado, una casa, puede quedar totalmente en abandono. Cuando él falleció, no nada más se llevó con él todos sus secretos, todos sus misterios, todas las historias que venía en cada una de sus propiedades. Aquí verán ustedes que empiezo a revisar, teníamos que familiarizarnos, pero hay un dato muy curioso aquí. Yo fui directamente a pasar el año nuevo con la familia allá en Ciudad Valles, que es donde se encuentra esta hacienda. Y de repente me dicen que en la hacienda estaban espantando, por lo cual me traslado. Hay lugares que guardaron muchísima historia, y uno de ellos se encuentra aquí. Uno de los cómicos más famosos, Mario Moreno Cantinflas, y dicen que su espíritu aún ronda su antigua hacienda. Aquí está el detalle. Eso que ustedes están viendo es un sensor de campos electromagnéticos. Con esto yo puedo determinar si efectivamente existe algo paranormal, algún fantasma, alguna entidad. Hasta este momento, bueno, se oía que sonaba y todo, pero no determinaba yo si efectivamente hubiera algo extraño en el lugar. Pero esto no me desanimó. Así es que seguimos trabajando, seguimos recolectando toda la información subsecuente hasta que llegamos a este momento. El sensor estaba trabajando, había una escultura y en ese momento todo parecía que estábamos haciendo contacto con la entidad que estaba metida en esta casa. Sí. Empecé a darme cuenta que había más actividad y por tal motivo
decidí pasar el año nuevo buscando fantasmas. Este es el momento muy interesante, porque a la hora de que nosotros estábamos haciendo la investigación y el sensor nos detecta algo, se empiezan a escuchar cómo se azotan las puertas de la parte superior. Yo creo que con eso tenemos. Así es que decidimos también ir a buscar. Decían que en la parte más profunda también se había detectado algo. Vean ustedes, ahí está el sensor para que vean cómo empezó a captar toda la información. Ya bajó. ¿Ya viste? ¿Eres la persona que vivió aquí? A través de este aparato te puedo... ¿Vives aquí todavía? ¿Eres hombre o eres mujer? Mujer. ¿Esos ruidos que se están oyendo aquí eres tú? Mira las puertas. Las puertas aquí de repente se empezaron a cerrar. Las personas que estaban ahí también de mi equipo se quedaron muy sorprendidas cuando pedimos señales que pudieran determinarle la fuerza que podía tener esta entidad. Cuando yo prendí el radio, era con intención de tratar de captar alguna psicofonía, alguna voz que pudiera meterse ahí, pero todo parecía que venía de la parte superior. Ya estando en la parte de arriba, empezamos a pedir más señales. Y sabes que estoy muy agradecido porque estoy aquí y porque tienes contacto conmigo. ¿Sabes quién soy? Abre la puerta. Si sabes quién soy, abre la puerta. Te agradezco mucho esta comunicación, pero necesitamos estar en contacto para saber si te puedo ayudar en algo. ¿Te puedo ayudar en algo? Ya abrió la puerta. Sí, se abrió. Sí. Gracias. Te agradezco enormemente que estés en comunicación. Voy a regresar pronto. ¿Quieres que regrese pronto? Sí. Ok. ¿Quieres que te ayude en algo en específico? ¿Quieres? Sí. ¿Estás esperando a tu familia aquí? ¿Estás esperando a tu familia? Ok. Voy a tratar de localizar, pero es importante que sepas que estás muerto. Ya se fue. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Sí. Para que vean que no hay nadie. Ahí están sufriendo. Para que vean que no hay absolutamente nadie. No hay nada. Nada. Ninguno está aquí. Ya en la noche, tomamos las lecturas correspondientes, coloqué todo el equipo y a pasar el año nuevo buscando fantasmas.
Apagamos todo lo que podía tener de luz y empezamos a trabajar con esta luz azul que nos permite poder determinar si existe algo sin que afecte el fenómeno. Tratar de que se manifieste en las formas más naturales posibles. Aquí empezamos a escuchar pasos. Coloqué más equipo y más cámaras. Determinar hacia dónde se dirigía o qué podíamos ver que pudiera darnos las señales. Ya sabía que había un fantasma en el lugar. Ahora había que determinar a quién correspondía. Sé que ha habido muchos avistamientos de famosos y sobre todo de él, de Cantinflas. Pero la realidad es que una cosa es sospecharlo y otra cosa es comprobarlo. Y aquí lo pudimos comprobar. Observen ustedes la sombra que va caminando aquí. Ese es uno de los testimonios más interesantes que pudimos grabar dentro de la famosa hacienda del señor Mario Moreno Cantinflas. Y como diría él, aquí está el detalle. ¿Sabías que Mario Moreno Cantinflas era sumamente supersticioso? Su número de la suerte era el 777, número con el cual grabó la película Patrullero 777. Que si hay responsables, claro que los hay. Hay muchos padres consentidores que por satisfacer los deseos de sus hijos les compran coches de alta velocidad como si fueran juguetes caros, como ese. ¿Y para qué? Para que se conviertan en delincuentes o sean víctimas de su propia inexperiencia. Y todavía preguntan que si hay responsables. ¿Qué le parece, compañero? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Una investigación bastante completa y sobre todo interesante, en exclusiva para ustedes. Pero sin embargo, tanto fue el impacto de Mario Moreno Cantinflas que la palabra cantinflear se encuentra ya en el diccionario. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. Yo creo que cuando eres niño y ves a tus ídolos, jamás te imaginas conocerlos, y menos después de muertos. Soy el único mexicano que pudo entrar a Neverland. El único mexicano invitada por la familia de Michael Jackson para estar en su velorio. El único mexicano que estuvo ahí donde fue sepultado. Toda una historia, toda una leyenda. Y como siempre lo he dicho, después de la historia continúa la leyenda. Sin embargo, no hay que quitar el mérito, porque así como yo he tenido mis ídolos, también Michael Jackson los tuvo. Por ejemplo, ¿tú sabías que Michael Jackson no fue el original bailarín de todas esas o de todos esos pasos maravillosos? No, no fue él. Fue increíblemente Bob Fox. Aquí tienes una comparativa de Michael Jackson con Bob. If you would like a spot where life never goes, where you can leave your body home in your clothes, the finest travel agent you'll ever meet is right at your feet, a snake in the grass. Como te diste cuenta, es increíble. De eso se trata Entre Sombras, poder quitar todo ese velo para darles más información a ustedes, que estén enterados de qué sucedió. Después de la muerte de Michael Jackson, nos fuimos a buscar su fantasma. Nos fuimos directamente a Neverland. Y la investigación fue sorprendente. ¿Sabías que el álbum de Thriller es el más vendido en la historia musical?
con más de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. Paramedic 33, what is the address of the emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. What's the problem? Exactly what happened? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. It's official. Michael Jackson's death was a homicide. The LA County Coroner's Office says the cause of death was an acute intoxication from the anesthetic propofol. Dentro de la historia que he tenido como un investigador paranormal, he encontrado grandes ídolos que he admirado y sobre todo respetado. Pero a veces no sé o no me imagino pensar cuando se mezcla ese profesionalismo de investigación con los sentimientos muy personales. Ejemplo, Michael Jackson, uno de los ídolos más grandes que he visto, no nada más por su capacidad musical o vocal. La forma en cómo bailaba era simplemente espectacular. Durante mucho tiempo seguí su trayectoria, y quién no bailaría con todas esas canciones como Thriller, y podría mencionar a miles. Podría decir inclusive que crecí de alguna forma con él. Él en su país, yo en el mío, pero jamás imaginaba yo que de una u otra forma se iban a cruzar su historia con la mía. El día que falleció él, yo creo que fue un impacto total, porque era increíble pensar que un ser que tenía esa capacidad pudiera fallecer. Inclusive muchos llegamos a pensar que era de otro mundo. Y hay su historia por ahí, porque también tendríamos que recordar que en Egipto pudimos encontrar una figura que estuvo enterrada en lo que sería una de las pirámides, que se parecía mucho a Michael Jackson. Pero esa es otra historia. Muere Michael Jackson, y al estar viendo esta noticia por televisión, nunca imaginaría que estaría yo en su propio funeral. México definitivamente fue uno de los grandes que homenajeó a este personaje. En el Monumento a la Revolución se podía encontrar de todo: camisetas, gorras, playeras, testimonios de gente que te hablaba inclusive como si ellos mismos hubieran conocido a este personaje. Fue un gran artista, fue una gran persona, era el rey del pop. Era tan el clic que tenían que definitivamente, aunque físicamente no lo habían conocido, tenían una razón de vivir y de ser. En ese momento, en ese homenaje, en ese lugar, muchos eran Michael Jackson. Sin embargo, era extraordinario ver todo lo que logró un personaje tan maravilloso como él. ¿Sabías que la primera presentación en público de Michael Jackson
fue cuando tenía apenas 5 años, interpretando la canción Escala todas las montañas. Climb every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know. Climb every mountain, ford every stream. Cuando recibo la llamada por parte de la familia Jackson, donde decían que se estaba apareciendo este personaje y que de hecho su familia lo había visto, no lo dudé, tenía que ir para allá. Así es que, como una costumbre que tengo, era pedirle a Dios que nos protegiera y que íbamos a ir directos al lugar donde podíamos encontrar el testimonio de las apariciones de Michael Jackson. Un vuelo aparentemente cansado, pero en mi mente siempre estaba su baile, su figura. Esto podía ser uno de los retos más importantes en mi carrera. Así es que llegar a Estados Unidos y empezar a localizar a la familia y ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Lugar donde fue velado Michael Jackson. Un lugar verdaderamente enorme y espectacular. Un ataúd que no sabría yo si fue oro o plata, pero no era el ataúd, era todo lo que encerraba. Al momento de ver lo que se encerraba, tenía que visitar todos los lugares que corrían alrededor. Por ejemplo, aquí la estrella de Michael Jackson, en lo que sería el Paseo de la Fama de Hollywood. Todos los fans llorando, todos los fans sufriendo. Y yo creo que si Michael Jackson hubiera visto esto, él mismo se hubiera quedado impactado al ver el enorme cariño que la gente le tenía. Después de revisar estas áreas, me fui directo al lugar donde había fallecido él, que es este. Igual, una cantidad de reconocimientos por parte de su público y tratar de saber exactamente cómo había pasado y qué era lo que había sucedido. Esta persona que está saliendo aquí, Betsy, fue la que nos permitió la entrada al lugar. Ella nos comentó que estaba muy presionado porque las cosas no iban como estaban sucediendo anteriormente. Los boletos no se estaban vendiendo como se deberían de estar vendiendo, la presión era muy alta, los gastos estaban verdaderamente al tope y estaba a punto de perder Neverland. Lo que dijo el médico era correcto. Él tuvo que autoadministrarse más sedantes para poder estar tranquilo y poderse concentrar en ese espectáculo, que no era un espectáculo, era realmente un salvavidas. Él estaba luchando por continuar su carrera. ¿Sabías que tras la muerte de Michael Jackson se descubrieron más de 100 canciones inéditas que nunca han visto la luz? Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. Hubo muchísimos testimonios en lo que ya fue el funeral. La policía tenía un cuidado extraordinario para que no se rompieran las reglas que se habían establecido por parte de la familia. Ahí iba pasando, si se dieron cuenta, pasó uno de los hermanos de Michael Jackson. Al verme, obviamente nos saludó y bueno, fue otra sorpresa para mí importante. Y eso ya nos permitió poder entrar al funeral.
Aquí van a ver ustedes a grandes personalidades. Y hay muchos mitos que se rompen. Por ejemplo, aquí pueden ver al actor de Mi Pobre Angelito. Ahí lo pueden ver, al actor de Mi Pobre Angelito. Que drogas, que estaba en asilos, ¿no? Ahí lo pueden ver, todo perfectamente tranquilo. Ahí llegaron muchas personas más. Y todo estaba dentro de este lugar. Yo me tenía que mantener total y absolutamente al margen. Porque fue una regla de las que se decidió con la familia. No intervenir en nada. Pero en lo que estaba la gente, en lo que estaba el sepelio, pues quise pasar ahí a visitar algunos lugares, algunas tumbas. Y una de las que me sorprendió, que se las voy a poner en exclusiva aquí, porque se habla mucho de esta en particular, la tumba de Walt Disney. Se dice que él estaba congelado y que esperaba cierto tiempo para que pueda ser reanimado y continuar. No, él está sepultado ahí, en el mismo cementerio donde quedó Michael Jackson. Ya después de visitar varias tumbas, pues, decidí regresar al sepelio, donde seguía llegando gente y seguía entrando personalidades que definitivamente yo creo que jamás hubiera podido ver en cualquier lado. Era una cantidad de gente impresionante y todas con una sensación de tristeza, con una sensación de amargura. Ahí está la Toya Jackson, ya vieron llegar a sus hijos. Ahí pueden ver ustedes, son imágenes inéditas de lo que fue el funeral tal como se llevó a cabo. Ahí está, vuelvo a repetir, está la Toya, pues básicamente estaba toda la familia Jackson ahí y yo respetuosamente manteniéndome al margen. No podíamos intervenir porque suficiente fue el hecho de que me autorizaran el poder estar ahí, en este lugar. Todavía nos faltaba la investigación importante, que era entrar a Neverland, a ese lugar mágico que fue para Michael Jackson, no nada más su casa, fue su vida. Y cuando yo digo que fue su vida, créanmelo, estaba en medio de una cantidad de montañas y que dentro de todas estas montañas había cosas increíbles. Había un Disney pequeño, pero bueno, ahorita se los voy a comentar y les voy a presentar algunas imágenes más. Por lo pronto, este fue parte del funeral de lo que es Michael Jackson. ¿Sabías que la aparición de Michael Jackson en el Super Bowl ha sido considerada la más grande en toda la historia, registrando más de 100 millones de espectadores en los 13 minutos que duró su participación? Así es que seguimos la investigación hasta llegar al punto donde iba a estar sepultado, que es este lugar. Es una cripta totalmente cerrada, muy familiar, donde únicamente podían entrar personas de muchísima confianza. Aquí la pueden ver ustedes. Nosotros tuvimos acceso a este lugar gracias a la Toya Jackson.
que fue la que nos pidió la investigación porque estaba inquieta referente a las apariciones que se estaban dando de su hermano. Uno de mis investigadores me decía que en la parte de abajo donde iba a estar el ataúd empezaron a escucharse voces y se oían cosas que aparentemente pertenecían a Michael Jackson. Y efectivamente escuchamos voces, en especial una que era de él. Y aquí no me cabe la menor duda. It touches the soul. It touches the soul. It touches the soul. Después de tener evidencia suficiente, nos faltaba la parte más importante, su casa. Y teníamos que salir de esta cripta donde ya habíamos estado casi 48 horas encerrados, buscando cualquier tipo de actividad paranormal. Y lo que grabamos con esta voz, me queda claro que había habido un desprendimiento en donde este ser no estaba descansando en paz. La muerte le había llegado de tal forma que aún así seguía tratando de avisarle a su gente y a sus hijos que él seguía presente. Y esto era muy importante. It touches the soul. ¿Sabías que Michael Jackson fue pionero en su música y baile? Pero también lo fue al utilizar la tecnología digital en un videoclip. Lo hizo en black or white para lograr el efecto de la metamorfosis. Ahora sí, hemos llegado a Neverland. Aquí ya con el permiso puesto, nos abrieron la puerta y bueno, vamos a entrar todos a buscar al fantasma de Michael Jackson. Neverland es mágico. Una cantidad de montañas alrededor. En medio de Neverland, un pequeño Disneylandia. También podríamos encontrar un pueblo del viejo oeste abandonado, intacto, que también pertenecía dentro de esta maravillosa propiedad. Allá vamos para adentro. Esta es la estancia. Si se dieron cuenta de un detalle, se vio cómo pasó una sombra de luz de un lado a otro. Ahí lo vamos a poder ver nuevamente para que lo chequen. Esta es la entrada y van a ver una sombra de luz que pasa del lado derecho al lado izquierdo. Ahí lo tienen ustedes. Después de ver esto, sabía que ahí seguía habiendo presencia paranormal. Todo esto ya es Neverland. Actualmente son las únicas imágenes porque hasta donde yo sé ha sido desmontado. Ya todo esto no existe. Este es el jacuzzi de Michael Jackson, es de más decir el lujo. Las llaves son de oro. Uno de los lugares impresionantes, hay inclusive varias fuentes alrededor, pero teníamos que recorrerlo por la avioneta. Así que decidí, con la licencia que tengo de piloto, subir y empezar a rastrear todo lo que era Neverland y que fuera, pues de alguna forma, más visto para ustedes. Imágenes inéditas que presento aquí entre sombras. Todo esto es Neverland. Vean nada más, todo lo que está alrededor es esto verde que es el pasto, este es el jardín. Todo lo demás pues ya corresponde a la montaña. Pero son varias montañas. Era muy difícil poder grabar
algo, hay varias fuentes y la única forma de poder grabar era a través de lo que estamos haciendo en este momento, que es a través del aire. Ahí me ven ustedes, estamos piloteando, revisando y checando. En la parte de abajo de la avioneta traía un sensor especial. La casa de Michael Jackson y el famoso reloj. Vean ustedes qué espectacularidad de lugar. Y ustedes me preguntan por qué sufrió Michael Jackson al tener que dejarlo. Las palabras sobran. Era de lo más espectacular. Así es que esto es Neverland. Efectivamente, actividad paranormal. Tuvimos una gran suerte al llegar, entrar y lo primero que ver, cómo pasaba esa sombra de luz de un lado a otro, justificando lo que la gente había dicho. Michael Jackson seguía arraigado en su casa. Si conoces un lugar donde existan fenómenos paranormales, contáctanos a nuestro WhatsApp. Tienes todas las evidencias, tienes toda la investigación, pero como siempre lo he dicho, la última palabra es la tuya. Pero antes de cerrar el programa, quiero dejar una pequeña trivia. Vamos a hacer un concurso. Hubo una persona que bailaba por Resortes, por Adalberto Martínez Resortes. ¿Tú sabes quién es? Mándanos tu respuesta. Y si ganas, me acompañarás a la siguiente investigación, independientemente que tendrás un libro autografiado de Cañitas.